y ahora tenemos una esperanza, ¿verdad? Estaremos para siempre con el Señor. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque Él ha puesto sus ojos en nosotros. Muy bien. Dile al que está a tu lado, estamos celebrando a Jesús. ¿Sí? Muy bien, y quiero dar una enseñanza brevemente. El tema le hemos titulado ¿qué regalo le darás a Jesús en esta Navidad? ¿Qué regalo le darás a Jesús en esta Navidad? Estamos acostumbrados a recibir regalos y eso está bien, pero acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1, si son tan amables. Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dile al que está a tu lado otra vez: venimos a adorarle. ¿Sí? ¿Venimos a adorar al Señor en este día? En este versículo tenemos la historia de la visita de los sabios y el regalo que ellos le trajeron a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros coloquialmente decimos siempre los Reyes Magos, ¿no? Los 3 Reyes Magos. Bueno, hay versiones que mencionan como si fueran magos, pero las versiones más exactas, o mejor dicho en el original, no usa la palabra magos, sino sabios. Eran sabios de Oriente. Esta época de Navidad es una época muy bonita, es una época donde se acostumbra a dar y recibir regalos. Y que por cierto, en esta época, en esta próxima reunión que ustedes van a tener en su familia, ahí en su casa, se van a sentar, se van a ver con sus amistades, sus familiares. Bueno, tenemos que aprovecharla para testificar a Cristo, tenemos que aprovecharla para darle gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, aunque es una época de dar y recibir regalos, muchas veces tenemos dificultad para encontrar el regalo para esa persona a la cual le queremos dar algo, ¿sí? Incluso hay comerciales que dicen, no des dinero, da amor. ¿Lo han escuchado? O comerciales que dicen, no gastes en regalos costosos, gasta tiempo mejor con las personas que amas. Otros dicen, regálale a tu esposa el vestido más bonito que encuentres, o regálale los zapatos más bonitos que encuentres. Muchos dicen, ya tienes 100 pares, ¿para qué uno más, verdad? O escuchamos a veces frases como, regálale a tus hijos los juguetes que te pidan, porque solo una vez se es niño en la vida. Y podemos escuchar muchos comentarios, muchas frases interesantes acerca de el dar y recibir regalos. Bueno, hay una gran diversidad de opiniones con respecto a los regalos que deberíamos dar en Navidad. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿alguna vez has pensado tú en el regalo que le puedas dar al Señor Jesús en esta Navidad? Porque cuando llega Navidad todos nos concentramos en nosotros y queremos que nos den regalos. Queremos dar, pero también queremos recibir entre amistades, entre familiares. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué regalo le podría yo dar al Señor Jesús en esta Navidad? Bueno, pues vamos a poder tomar una lección precisamente de los sabios y analizar los regalos que le dieron a Jesús. Ahora, acompáñenme nuevamente ahí a Mateo, dijimos capítulo 2, vamos a volver a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, rápidamente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes o regalos de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora bien, todos conocemos la historia de estos sabios o de estos reyes. Sin embargo, hay quienes creen que pudieron ser más de 3 sabios, no solamente 3. Eso ha sido a raíz de una deducción por los regalos, ¿no? Fueron 3, oro, incienso, mirra, entonces fueron 3 magos o fueron 3 sabios. Bueno, la verdad es que no sabemos cuántos sabios hayan ido a la presencia de Jesús cuando Él nació. Mateo solo dice que vinieron unos magos de Oriente. Respecto a los regalos, tampoco sabemos con precisión cuántos regalos le llevarían a Jesús. Pero lo que sí sabemos, y esto es importante, es que hubieron 3 categorías de regalos. Y estas 3 categorías fueron oro, incienso y mirra. ¿De dónde vinieron estos sabios? Bueno, Mateo dice que estos sabios vinieron del oriente. Probablemente se esté refiriendo Mateo a Babilonia. Babilonia es nuestro Irak moderno de nuestros tiempos. ¿Por qué decimos que estos sabios vendrían de Babilonia? Porque el profeta Daniel dice en su libro que en Babilonia había sabios o había magos, y Daniel estuvo en Babilonia. Entonces seguramente estos sabios habían escuchado sobre la profecía de Daniel, que profetizó sobre un Mesías venidero. En ese sentido es que los sabios sabían de dónde venía Jesús, y por eso es que decimos que ellos estaban en Babilonia. Hay otro punto importante: la estrella que guió a estos sabios. Esta estrella no es una estrella literal como las que vemos en el cielo, ¿sí? Y siempre nos vamos con esa idea, pues porque vemos los nacimientos, vemos películas, vemos revistas, pero no, esta estrella no es literal. Aquí se está usando un lenguaje simbólico para ilustrarnos que fue más bien la gloria de Dios por medio de un brillo sobrenatural lo que guió a estos sabios hasta donde estaban Jesús y sus padres José y María. Lucas 2 versículo 8 explica esto con la experiencia de los pastores, que también ellos fueron avisados del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2 versículo 8 dice así: dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice a continuación? Y la gloria del Señor, o el brillo de Dios, los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Ese es el brillo del que estamos hablando, que muy seguramente guió a los sabios hacia nuestro Señor Jesús. No fue una estrella literal, sino el brillo de la gloria de Dios. Hay comentaristas o teólogos que le llaman a esto el Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios, la unción de Dios que se manifestó en ese momento a ellos a través de un brillo y los guió hacia donde había nacido Jesús. Alguien dijo algo muy interesante. Dijo lo siguiente: hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algunas cosas que sabemos maravillosamente. Y sabemos esto, que estos hombres fueron llamados hombres sabios,
y eran sabios porque buscaban al Señor Jesús para adorarlo. Y por cierto, hay un eslogan que quizá ustedes han escuchado que dice así: los sabios todavía le adoran. ¿Lo han escuchado? Los sabios todavía le adoran. ¿Cuántos de los que estamos aquí adoramos a Jesús? No adoramos a Buda, no adoramos a Mahoma. Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos: busquen la verdad, reconociendo que él no era la verdad, que él no tenía la verdad, ¿sí? Jesús fue el único hombre que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Nosotros no adoramos a Buda, no adoramos a Mahoma, no adoramos a Hitler, no adoramos a ningún filósofo ni a ningún pensador importante de este mundo. Nosotros adoramos a Jesús, y para eso vinimos esta mañana a este lugar, para adorar a Jesús. Amén. Entonces, de lo que estamos hablando es que la sabiduría de Dios consiste en saber adorar a quien es digno de ser adorado. En eso consiste la sabiduría de Dios. Lo voy a repetir: consiste en saber adorar a quien es digno de ser adorado, o a quien es merecedor de ser adorado, a quien es el único digno de ser adorado y glorificado. La sabiduría consiste en saber adorar a lo que es verdadero, y Jesús es verdadero, ¿sí? Él es Dios, no a lo falso. Sin embargo, estos sabios tuvieron que superar, para poder llegar hasta el lugar donde nació Jesús, tuvieron que superar 3 barreras. En primer lugar, tuvieron que superar la barrera de la distancia. Recuerden, estos sabios venían del oriente, que es nuestro Irak actual, y ellos fueron hasta Jerusalén para llevarle sus regalos a Jesús y adorarle. Ellos viajaron alrededor de unos 1000 kilómetros, un viaje a pie que con algunos descansos se habrían llevado más de 20 o 24 horas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que la distancia nunca debe ser una barrera para venir a adorar a Jesús y escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén significa así sea, ¿sí? La distancia nunca debe ser una barrera para venir a adorar a Jesús. Yo recuerdo que algunos hermanos, cuando a veces hablaban, una vez escuché a mi mamá darle un consejo a una familia, y esa familia le decía: hermana, es que nos queda muy lejos la iglesia y nos cuesta trabajo ir hasta la iglesia. Vivimos hasta Ecatepec, vivimos en Cuautitlán Izcalli, vivimos en Naucalpan, vivimos en Chalco, vivimos en Iztapaluca, vivimos por el sur, pues vivimos hasta Santa Fe, yo qué sé. Y me acuerdo que mi mamá le dijo: oye, si tú hubieras estado en los tiempos de Cristo, todas las naciones iban a adorar al Señor una vez al año, pero todos iban, y en ese entonces no había transporte como el que hoy tenemos. Sin embargo, con días de camino, ellos iban y adoraban al Señor Jesús, porque había en su interior un hambre, una necesidad de adorar a Dios. Yo no sé si tú tengas esa hambre de adorar a Jesús, esa necesidad de adorar a Jesús, ¿sí? Esto es muy importante. La distancia nunca debe ser una barrera para venir a adorar a Jesús y a escuchar su palabra. Entonces, no esperes a que te lleven a la iglesia hasta tu casa. Eres tú quien debe venir a la iglesia sin poner de por medio la distancia. Tú no debes de poner una barrera, o que la barrera para ti sea la distancia. No, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestra fuerza, el Espíritu Santo nos va a guiar, y nosotros tenemos que siempre decirle: sí, Señor, voy a ir a donde quiera que tú me estés llevando a adorar, allí voy a ir a adorar tu nombre. Por eso estamos hablando que adorar a Jesús no tiene precio, y también podemos decir que adorar a Jesús no tiene distancia, ¿sí? Mucha gente ahorra por años para visitar, quizá una vez en toda su vida, el país, la nación de Israel. Y qué bonito es conocer los lugares donde anduvo Jesús. Y cuando están allí, aprovechan y visitan el río Jordán y dicen: que me bauticen en el río Jordán donde el Señor Jesús fue bautizado. Está bien, qué bonita experiencia. Y de eso estoy hablando, que adorar a Jesús no tiene precio, adorar a Jesús no tiene distancia. Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la cual tú y yo estamos aquí en esta mañana. La segunda barrera que tuvieron que vencer los sabios fue la barrera de la dificultad, y nos referimos a las inclemencias del tiempo que seguramente ellos tuvieron que enfrentar. Ya saben, en esa época no había aviones, no habían autos, no habían hoteles donde hospedarse,
no había restaurantes donde detenerse a comer, no había un Starbucks donde detenerte y pedir me da un latte con leche de almendra sin azúcar, espumoso, nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, con todas las dificultades, estos sabios estuvieron dispuestos a viajar hasta Jesús para adorarle. Ellos viajaban por caminos difíciles, era también una parte de desierto, hay tormentas en el desierto, el calor es abrasador, hay animales en el desierto, hay bestias que podían devorarlos, pero ellos tenían claro y su corazón ardía por ir a adorar a Jesús, ¿sí? Seguido recibo correos electrónicos de personas que dicen: quisiera ir a la iglesia o quisiera ir hasta su iglesia, pero tengo que tomar el metro y se me hace muy complicado. Gracias a Dios que tenemos metro, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos taxis, que hoy tenemos Ubers. Gracias a Dios que hasta tenemos mototaxis y bicitaxis, ¿no? Que nos facilitan la llegada para adorar a Dios, ¿no? Todo eso es una bendición de Dios. Todo eso es provisión del Señor, que Él nos ayuda para que no pongamos barreras ni obstáculos para poder venir a adorar a Dios. Solo es cuestión de entender a qué venimos a este lugar, ¿sí? Venimos a adorar al Rey de Reyes, venimos a adorar al que es Señor de Señores, venimos a adorar al Mesías, al Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, al Santo, Santo, Santo. Venimos a adorar a Jesucristo. Venimos a adorar al que nació hace más de 2000 años, y saben, y que ha nacido en nuestro corazón. Él está en nuestro corazón y su Espíritu Santo está dentro de nosotros, y a esa persona es a la que venimos a adorar este lugar. Amén. Ahora, la tercera barrera que tuvieron que vencer los sabios fue la barrera del peligro. No solo había distancia, no solo había dificultad, había peligro literal. Cuando ellos llegaron allí, se enfrentaron al antiguo rey Herodes. Herodes era un viejo asesino, era un hombre malo, era un hombre inicuo, era un hombre perverso, un hombre sanguinario. A Herodes le encantaba matar gente. Herodes fue quien mató a todos los bebés pequeños. Escuchen, Herodes mató a su propia esposa, Herodes mató a su propia madre y Herodes mató a sus propios hijos. Así que imagínense el peligro al que se estaban enfrentando y estaban dispuestos a enfrentar estos sabios de Oriente cuando fueron a adorar a Jesús. Estaban dispuestos a pagar el precio. Y esa es la pregunta que yo te vengo a hacer esta mañana. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste esta mañana a este lugar con tanto frío? Pudiste haber quedado en tu cama, calientito, descansando con la televisión prendida, viendo MasterChef, ¿verdad? Pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué a pesar del frío estás aquí? ¿Por qué a pesar de que es algo temprano y dices el domingo es mi único día para poderme levantar tarde? ¿Por qué estás aquí? ¿Saben por qué estamos aquí? Porque hay alguien que vale la pena por el cual sufrir. Hay alguien por el cual vale la pena, hermano, pasar toda clase de peligro. Y saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien por el cual vale la pena que tú y yo estemos aquí y pasar peligros como, por ejemplo, la discriminación de la gente, que te digan: no me digas que eres cristiano, no me digas que tú usas el domingo para ir a cantar a tu Dios, y te discriminan y te hacen a un lado. Pero vale la pena cruzar la barrera o el peligro del odio de la gente. Vale la pena cruzar el peligro del señalamiento de la sociedad e incluso de la misma, escuche bien, de la propia persecución. ¿Saben una cosa? Y de eso voy a hablar dentro de 8 días en nuestra última reunión de este año 2019, sobre los precios que tenemos que pagar, y uno de ellos es la persecución. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles porque son los últimos tiempos. Jesucristo está a punto de volver por su iglesia y parece que muchos cristianos están dormidos en sus laureles. Y tenemos que avistarnos, tenemos que prepararnos para todo lo que el mundo, hermano, el mundo se está viniendo encima de nosotros. La inmoralidad, las leyes que aprueban, todo lo que está pasando, hermano, está absorbiendo a la sociedad. Pero por Cristo vale la pena
padecer ese tipo de peligros? ¿No creen que vale la pena correr peligros con tal de estar aquí adorando a nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de dejar a un lado nuestra comodidad y estar dispuestos a correr el riesgo, ¿no? Haz a un lado tu comodidad. Debes estar dispuesto a pagar el precio. Todos los hombres, los héroes de la fe que se enlistan en Hebreos, y todos aquellos hombres prominentes de la Escritura, fueron hombres que estuvieron dispuestos a correr el riesgo. Ellos daban su vida por el Señor. Ahora, no quiere decir que quizá vamos a morir como murieron muchos de los apóstoles, como Pedro, crucificado de cabeza. No, pero vamos a padecer persecución, y ya estamos padeciendo cierta persecución. Pero tienes que estar dispuesto con tal de adorar al Señor. Ahora vamos a entrar de lleno al tema, porque estos sabios le traen 3 clases de dones o 3 clases de regalos. Ya los mencionamos: oro, incienso y mirra. El Espíritu Santo, que es el que inspiró las Sagradas Escrituras, menciona estos 3 tipos de regalos con un propósito. Y este propósito es que Él quiere enseñarnos qué representan y cuáles son esos tipos de regalos que nosotros debemos traerle a Jesús en esta Navidad. En primer lugar, hablemos del oro. El oro en la Biblia representa su dominio soberano. Digan conmigo: Dios es soberano. Ahora, el oro eran los regalos que se le daban a los reyes en aquella época. El oro era el metal más precioso de aquellos días, y el oro simbolizaba realeza. De hecho, en nuestra época el oro sigue siendo muy valioso, y representa un regalo de oro, sí, representa algo muy grande. En otras palabras, estos sabios, cuando le llevan este regalo de oro a Jesús, lo que le están diciendo es que lo estaban reconociendo como rey, ¿sí? Lo estaban reconociendo como el Señor, lo estaban reconociendo como el soberano, aún por encima de Herodes. Porque Herodes era el rey que legislaba en ese momento. Y él está diciendo, los sabios le están diciendo: tú eres el verdadero rey, tú eres el verdadero Señor. Ellos estaban diciendo: reconocemos tu dominio soberano sobre absolutamente todo. Por eso la Biblia dice que Él es el Rey de reyes, ¿sí? Y que Él es el Señor de señores. Y por eso agrega diciendo: y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que están haciendo los reyes al llevarle sus regalos de oro. Le están diciendo: reconocemos que tú eres el soberano, que tú eres el todopoderoso, que tú eres el único Dios verdadero. ¿Cuántos reconocen lo mismo? Pablo escribió en su primer carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 15, anótelo, y dijo Pablo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Digan conmigo, por favor: Dios es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Ese es el primer regalo que nosotros debemos traerle a Jesús en esta Navidad. ¿Cuál? El regalo de reconocer su dominio soberano sobre todo y sobre todos. La Escritura dice: mía es la tierra. Dios declara: mía es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Amén. Somos propiedad de Dios. Entonces venimos nuevamente a traerle este regalo a Dios, el oro, que significa reconocer su dominio soberano sobre todo y sobre todos nosotros. ¿Estás dispuesto a entregarle tu oro en ese sentido al Señor? No estamos hablando de dinero, El oro representa deidad, representa soberanía, representa que le están diciendo al Señor: tú eres el Rey. ¿Tú estás dispuesto a darle ese control y decirle: Señor, yo te acepto como mi Rey, yo te reconozco como el soberano sobre mi vida? Señor, yo acepto que tú eres mi Señor absoluto y nadie más. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? ¿Estaremos dispuestos a ofrecerle al Señor nuestra sumisión? Alguien dijo: no es suficiente inclinar tu sombrero, debes inclinar tu rodilla delante del Señor.
Y debes inclinar tu corazón. Y debes inclinar todo lo que eres, todo lo que crees que eres y todo lo que tienes para reconocer que Él es Dios soberano sobre tu vida. Filipenses capítulo 2, versículo 10, escribe el apóstol Pablo, un texto conocido por todos nosotros, y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿sí?, de los que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, 24 ancianos, toda la creación que el Señor hizo, y en la tierra, los reyes, las personas, cualquier persona, creyente, no creyente, brujo, hechicero, líder religioso, político, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir Jesús es el Señor? Otra vez, Jesús es el Señor. Estos poderosos sabios doblaron la rodilla en reverencia a Jesús. Ellos dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Con qué actitud venimos nosotros a adorar a Dios? ¿Con qué actitud venimos cada reunión, o especialmente hoy, a adorar a Jesucristo? Jesús es el Rey por encima de todos los reyes de la tierra. Él es el Señor por encima de la gente importante de este mundo, ¿sí? Él es nuestro Salvador, Él es Dios mismo. Y por eso es que nosotros, al estar aquí, tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, a un lado nuestra altivez, a un lado nuestras capacidades, y dejar de decir: yo soy un hombre inteligente, yo soy una mujer muy inteligente, yo soy muy prominente, yo soy muy adinerado, yo soy en la sociedad muy por lo que tú quieras, y decir: Él es el Rey, Él es el Señor. Eso representa el regalo que tú tienes que darle a Jesús, tu regalo de oro. El segundo regalo que le trajeron a Jesús fue incienso. Y el incienso representa su deidad sin pecado. Su deidad sin pecado. Que Él era hombre, pero a la vez era Dios, pero era un hombre sin pecado como nosotros. Nosotros sí somos pecadores. Ahora bien, si el oro era un regalo apropiado para un rey, escuche esto: el incienso se usaba para adorar al Dios Todopoderoso. Por eso el diablo, que es un imitador y él es padre de mentira y que él es el príncipe de este mundo, si ustedes se dan cuenta, también utiliza el incienso para adorar a imágenes, personajes que no son Dios. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el incienso se usaba para adorar únicamente al Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Éxodo 30, 34. Dijo además el Señor a Moisés. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. ¿Trajeron su Biblia el día de hoy? Sí, muy bien. Si no traes tu Biblia, acércate a un cristiano y dile: ¿me dejas leer contigo? Dijo además el Señor a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada, exclusivo para Dios. Cualquiera que haga otro incienso como este para olerlo, o para él, o para su casa, o como perfume, será cortado de entre su pueblo. Ahí está. ¿Qué está diciéndonos Dios a través de este versículo? Bueno, Él nos está diciendo que el incienso era la base de lo más santo y por lo tanto era usado para adorar a Dios.
O sea, estos sabios estaban reconociendo a Jesús no solo como rey, sino como Dios. Wow. ¿Sí? No solo como rey, sino como Dios. Por eso le llevaron grandes cantidades de incienso. Por eso es que estos sabios se inclinaron ante él. Por eso estos sabios le adoraron, porque lo estaban reconociendo como Dios o como su deidad, como el Señor, como el Todopoderoso. ¡Qué increíble! Ahora, la Biblia dice que Jesús le dijo a Satanás en el monte de la tentación: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Esto fue lo que hicieron los sabios por encima de Herodes. Ellos adoraron a Jesús con el incienso que le llevaron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que solo ese rey, que era Jesús, era digno, era merecedor de toda la adoración. El mundo tiene muchos dioses a quien adorar, ¿sí? Adoran a imágenes, adoran santos, adoran a grandes pensadores, adoran a filósofos, adoran a grandes deportistas, adoran a actores, adoran a políticos. ¿Sabías que los hindúes tienen más de 3 millones de dioses a los cuales adoran? El mundo le está ofreciendo incienso a millones de desconocidos que no son el Dios verdadero. Le están ofreciendo su lealtad, le están ofreciendo su adoración, su humillación, su inclinación a dioses ajenos. El Señor Dios Todopoderoso dijo en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sabes, tú puedes ser tu propio Dios. Tu esposo puede ser tu propio Dios, tu trabajo puede ser tu Dios, tu negocio fructífero puede ser tu Dios, tu novia, tu novio pueden ser tu Dios, tus hijos pueden ser tus dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Y ese es un principio elemental que trasciende todos los tiempos y todas las épocas. Y estos reyes o estos sabios, cuando ven a Jesús, dicen: Él es Dios, y lo adoran, corriendo el riesgo, con la posibilidad de ser asesinados por Herodes. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: un niño nos es nacido. Es una profecía que se dio 750 años antes de que naciera Jesucristo, de que se revelara al mundo. El profeta Isaías está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, proféticamente, y él dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, siga, Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a repetir estos nombres una vez más: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es incienso, eso es adoración, ¿sí? El decirle a Jesús admirable, ¿sí? Es desde una postura de adoración. El decirle consejero, el decirle Dios fuerte, el decirle Padre eterno, el decirle príncipe de paz, eso es incienso, eso es adoración a Dios. En este caso a Jesús, ese pequeño bebé, están diciendo: no eres solo rey, eres Dios encarnado, como lo explica Juan 1:1, ¿sí? El verbo de Dios hecho encarnado. ¿Qué le daremos a Jesús en esta Navidad nosotros entonces? Bueno, le daremos a Jesús incienso. ¿Y qué significa incienso? Adoración, 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 adoración al único que reconocemos como Dios. Adoración a Dios. Ese es nuestro incienso. Es nuestro regalo que le tenemos que dar a Jesús en esta Navidad. ¿Sí? Mucha gente se reúne en esta época de Navidad y se va a reunir en sus hogares, y Jesús va a brillar por su ausencia. Nadie se va a acordar que Él es el centro de la Navidad.
que Él es el centro de la celebración de la Navidad. La gente se va a dedicar a comer, a tronar cohetes, a romper piñatas. Traigan el pavo, traigan los romeros, traigan el pozole, traigan los dulces para los niños, venga el intercambio de regalo, esto, lo otro, y se les va a olvidar que Jesús es el centro de la Navidad. Pero Él es Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Que no se nos olvide en esta Navidad. Dale a Jesús tu incienso, tu adoración en esta Navidad. Todo el año nos la pasamos pidiéndole cosas a Dios. Señor, sáname, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Porque a Él sí, porque a mí no, porque me va mal, porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi familia, porque esto, porque aquello. Hermanos, que en esta Navidad ese tipo de oraciones no estén presentes. Que en esta Navidad nos dediquemos a: Señor, gracias porque naciste hace 2000 años. Gracias porque creciste, porque nos dejaste tus enseñanzas, porque sufriste por nosotros, porque moriste por nosotros, porque resucitaste al tercer día para darnos vida eterna. Señor, en esta Navidad te traigo mi regalo de incienso, que es mi adoración. El tercer regalo que le trajeron los sabios a Jesús fue el regalo de la mirra. Y la mirra representa su muerte, representa la muerte sacrificial por nosotros. No fue una muerte natural, no fue una muerte de alguna enfermedad, fue una muerte sacrificial. ¿Qué era la mirra? La mirra también era una sustancia similar al chicle, que era muy valiosa y se usaba para embalsamar a los muertos. Entonces, parece un regalo raro, pero hay algo poderoso detrás de este regalo de mirra. Estos sabios, además de reconocer la soberanía en ese pequeño niño que era Dios, que es el regalo del oro, además de reconocer su deidad a través del regalo del incienso, ahora están reconociendo, oiga esto, que ese niño iba a morir por los pecadores. Ellos están reconociendo, o les está siendo revelado de alguna manera, la muerte de Cristo. Ellos están reconociendo que ese pequeño bebé nació como rey, como Señor, como Dios, pero nació para morir por la humanidad. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Marcos 15, versículo 22. Marcos 15, 22. Le llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pero el versículo 23 es el que nos interesa. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Bueno, la mirra también se usaba como narcótico para aliviar el dolor. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Jesús rechazó la mirra? ¿Por qué Jesús rechazó el dolor? ¿Sabe? Por una sola razón. Porque Él quería saborear la muerte por cada uno de nosotros. Él quería absorber el dolor por nosotros. Él quería recibir el dolor por nosotros. Él no quería que nosotros padeciésemos el dolor físico, moral y espiritual que después nos llevaría a la muerte eterna. Él dijo: prefiero que me duela a mí y no a ellos. ¿Sí? Yo quiero sentir ese dolor, porque yo no he pecado, yo no soy merecedor de esto, y por eso es que su sacrificio fue valedero, porque Él no pecó. Y no porque era Dios, porque Él decidió no pecar. ¿Sí? Y entonces cuando Él va a la cruz como santo, Él va a la cruz como inocente, Él va a la cruz sin culpa. Y todos los dolores de los clavos, los dolores de la corona de espina,
los dolores, hermano, de la lanza que le traspasaron su costado, los dolores previos de la burla, del escarnio, de todo lo que lo hicieron, lo recibió y lo aceptó voluntariamente por amor a nosotros. Él quería saborear el dolor de la muerte por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 19, versículo 38, dice que después de todo lo que había pasado, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, versículo 39, el que antes había sido visitado a Jesús, de noche vino, el que había visitado a Jesús de noche vino, trayendo un compuesto, ¿de qué? De mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar en los judíos o entre los judíos. ¿Qué debemos traerle a Jesús en esta Navidad? Nuestra mirra. ¿Qué significa traerle mirra a Jesús? Nuestro agradecimiento por su muerte por nosotros. ¿Te sientes agradecido? ¿Sí? ¿Puedes levantar tu mano al cielo y decirle: Señor, gracias? De corazón, dile: gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, por haberte entregado por amor a mí. Gracias por haber tú recibido los dolores, los azotes, las humillaciones, los escarnios, la burla que tú sufriste y padeciste. Gracias, Señor, porque nos libraste de eso. Gracias, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al haber creído en ti, hoy nosotros hemos sido perdonados, absueltos de nuestros pecados. Señor, te traemos un regalo de mirra, que es nuestro agradecimiento. Dile en voz alta: gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Dale fuerte tu aplauso al Señor. Para terminar, 3 regalos le trajeron los sabios a Jesús: oro, incienso y mirra. Dominio soberano, aceptación de su deidad y agradecimiento por su muerte sacrificial. Eso es lo que le trajeron al Señor Jesús cuando nació. Alguien dijo que nuestro verdadero árbol de... Oiga, esto es muy bonito. Alguien dijo esto: nuestro verdadero árbol de Navidad. ¿Ustedes ya pusieron árbol en su casa? Unos sí, unos no. Bueno, esa es la libertad que el Señor nos da. Pablo en los Corintios dijo que nadie juzgue por comida ni por fiestas. Entonces, si tú pusiste tu árbol, no juzgues al que no lo puso. Y si tú no lo pusiste, no juzgues al que lo puso, ¿sí? Que cada uno es libre en su propia conciencia, ¿sí? Ahora, alguien dijo esto: nuestro verdadero árbol de Navidad no es un pino adornado, pero nuestro verdadero árbol de Navidad fue el madero en el que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Lo voy a volver a leer. Nuestro verdadero árbol de Navidad no es un pino adornado con esferas, con lucecitas y con tus moños y las fotos de tu familia. No es eso. Pero nuestro verdadero árbol de Navidad fue el madero en el que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Y el apóstol Pedro lo afirma en su primera carta, solo anótelo, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? De la ira de Dios. Sanados de la herida del pecado. Sanados de ese pecado que te separaba de Dios, por el cual tú no podías accesar al trono de su gracia, y que hoy podemos por la muerte de Jesús en ese madero. Ciertísimamente, dijo otro predicador lo siguiente:
Ese árbol es una cruz sangrienta, no decorada, pero manchada con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué le daremos a Jesús esta Navidad? Oro. Debido a su dominio soberano, le daremos al Señor todo lo que le pertenece. Le daremos incienso. Debido a su deidad, le daremos nuestra adoración. Nos postraremos delante de Él siempre. Y le daremos mirra. Debido a su muerte sacrificial, le daremos nuestro agradecimiento y nuestro testimonio. Es decir, que el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Que el mundo sepa que la Navidad es Jesús. Y que no nació un 24 de diciembre, un 25 de diciembre. Nadie sabe el día que nació. Y nosotros no celebramos el día, pero celebramos que Jesús nació. Y nació para darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna. Y por lo tanto le damos a Él toda la gloria. Esos regalos le daremos a Jesús. Amén. Y hay un regalo, y con esto termino, y hay un regalo más grande que muchos de ustedes no le han dado y le tienen que dar al Señor. Y eso es su corazón. Su palabra dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? Y si tú no le has entregado a Jesús tu vida y no le has dado tu corazón, tú no le puedes dar oro, incienso ni mirra, porque eso solamente se lo da hoy en día el que ya es hijo de Dios, el que ya ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y el que ya tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y si tú no le has dado tu corazón y no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación para tu vida. Y si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón y tú le quieres: Señor, yo quiero ser como esos sabios, yo quiero entregarte lo que tengo, quiero darte mi adoración, quiero reconocerte, quiero que sanes, como leímos en Isaías, la herida de mi pecado, quiero que perdones todos mis pecados, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, quiero ser parte de la familia de Dios, quiero ser hijo de Dios, quiero que el Espíritu Santo viva dentro de mí, quiero ser diferente. Si tú quieres eso para tu vida, yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesús en esta mañana. Y si tú quieres entregarle tu corazón en esta mañana, ponte de pie ahí en tu lugar, ahí te vas a quedar y queremos hacer una oración por ti. Rápidamente, pónganse de pie y vamos a orar por ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos. Hay mucha gente que quiere venir hoy a los pies de Cristo. Si nunca le has dado tu corazón, muchas gracias. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día de salvación.